Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana el Señor nos guía a toda verdad, que su presencia y su Santo Espíritu se muestra en nuestro corazón en este día. Por eso damos gracias a nuestro Señor que en este día, queridos hermanos, podamos que Dios nos ayude en nuestro corazón y podamos recibir de parte de Dios una palabra, podamos recibir de nuestro Padre Celestial una bendición. Qué bueno que te dispongas en tu corazón, qué bueno que tenga disponibilidad en tu vida, porque si algo se necesita en este tiempo, queridos hermanos, es la disponibilidad. Si algo se necesita en este tiempo es tener un corazón dispuesto a cambiar. El hombre que no tiene el corazón dispuesto a cambiar, queridos hermanos, enfrenta su propia vida, enfrenta su propia consecuencia en su vida. Es importante entender que en este camino siempre ofrécete al Señor. Deja que nuestro Padre Celestial te guíe a toda verdad. Deja que nuestro Señor se muestre en misericordia y en paciencia contigo. Todos los días Dios está hablando a su pueblo, todos los días el Espíritu de Dios se está moviendo de una manera impresionante. Todo aquel que clame al Señor y mencione su nombre, mencione el nombre de Jesucristo, decir: Señor, yo te recibo a ti como mi Señor, como mi Salvador. Dice que Dios, hermano, se manifiesta de una manera preciosa, de una manera gloriosa sobre la vida de aquellos que claman su nombre. Y por eso es maravilloso que en el nombre de Jesús, su nombre sobre todo nombre, un nombre todo, ese nombre de Jesucristo tiene poder. El mencionar el nombre de nuestro Padre Celestial en el corazón de los hombres es tan poderoso que puede rescatar a alguien de vivir una vida de tormentos, una vida de aflicción, de tristeza, de llanto, de dolor. Que puede sacarlo, queridos hermanos, de vivir una vida del infierno, de vivir una vida de tormento, de vivir una vida, queridos hermanos, de soledad. En veces el hombre siente que no tiene la ayuda de nadie, pero nuestro Padre Celestial se apiada de los hombres que le claman. Se apiada de los hombres y las mujeres, queridos hermanos, que ruegan su presencia. Quiere que Dios te comprenda, quiere que Dios te entienda. Entonces ruega por su presencia. Entonces ruega por tener a Cristo contigo. Entonces ruega por una limpieza. Ruega por tu conciencia, que esté limpia, esté tranquila. Entonces ruégale al Señor que su santo y bendito Espíritu reposa sobre tu vida. ¿Quieres que Dios te entienda y que te comprenda? No te va a entender de otra manera. No se va a compadecer de ti de otra manera, al menos que le pidas al Señor que su presencia está contigo. Moisés, cuando le pide al Padre, cuando le pide al Señor: Señor, si tu presencia no va conmigo, nada somos. Si tu presencia no va conmigo, le dijo. O sea, ¿para qué nos sacas si tu presencia no va conmigo? ¿De qué significa el Evangelio? ¿De qué se trata el Evangelio? El Evangelio no es el estudio de las Escrituras. El Evangelio es comprender la vida de Cristo. Es andar como Él anduvo, buscar bien los pasos, qué es lo que mi Señor hizo, y así nosotros conducirnos también, seguir los mismos pasos. La única manera de no equivocarnos, de no fallar en este caminar, es poniendo los pies donde Cristo los puso, andando como Él anduvo, que hablemos como Él habló, que pensemos como Él lo hizo, que tengamos ese sentir, tengamos ese anhelo profundo de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y Él en sus pisadas nos va a llevar al Padre. Queridos hermanos, lo más importante en este tiempo es la vida de Cristo en nosotros. Así que procúrate por cumplir su voluntad.
Procúrate por cumplir sus deseos, sus anhelos, sus propósitos. La vida que Cristo nos da. Deseamos ayer la vida eterna. Muchos nos quisieron la vida eterna. Mucha gente está desconectada hoy de Dios. Completamente desconectados del Señor. Hoy no quieren nada con Él. Hoy no quieren, queridos hermanos, la gente quiere vivir una vida sin propósitos. Una vida, queridos hermanos, lejos y apartados de la gracia divina. Pero más que nunca, queridos hermanos, si en tu corazón sientes tú la necesidad de entregarte al Señor, es importante que lo hagas. Decir: Jesucristo, yo te recibo hoy como mi Salvador, te necesito en mi vida, quiero estar limpio, mi conciencia, mi corazón, esta carga. Ayúdame, Señor. Vivimos en un tiempo, queridos hermanos, hoy pidiéndole a nuestro Padre Celestial y Él hablando en mi corazón. Hoy puso en mi corazón de hablarles, queridos hermanos, de lo delicado que es ocuparse de la carne. Hay gente que se ocupa de su propio funeral. Hay gente que está cavando su tumba. Hay gente, hermano, que ya está preparando su tumba, está preparando ya, queridos hermanos, su lugar de su entierro. Acuérdense que nosotros no preparamos un lugar de entierro. Nosotros nos preparamos para recibir a un reino, no para una sepultura. Los hijos de Dios no son preparados para una sepultura. Eso lo tenemos que tener muy profundamente. Cuando hay obediencia, cuando hay temor, cuando hay salvación, no nos preparamos para una sepultura. Nos preparamos para recibir un reino, para recibir, hermano, habitaciones, una habitación donde nuestro Señor nos va a llevar. Pero no nos preparamos para la tumba. Mi Señor Jesús no quedó en una tumba. Los hijos de Dios no quedarán en una tumba. Viviremos eternamente con Él y para Él. Por eso es importante entender que nos preparamos, queridos hermanos, para una vida mejor. Nos preparamos para una vida eterna. Hay que entenderlo, que el Evangelio es eso. El Evangelio, queridos hermanos, no es un libro. El Evangelio es la vida de Cristo. ¿Por qué se llama Evangelio? Porque es la vida de Cristo. Tenemos que estudiar el Evangelio, la vida de Cristo. Vivimos en un tiempo donde los hombres se sienten autosuficientes, se sienten dependientes, que su corazón no necesita de Dios en su vida. Esta palabra significa, hermano, que la gente en este tiempo se sentirán dioses. La gente en este tiempo se sentirá dueños de sí mismos. Para este tiempo los creyentes no necesitan a Dios. Por eso la palabra es la palabra dueños de sí mismo. La palabra dueño viene de la palabra Baal, que significa maestro, significa hermano lleno, significa aliado, significa compañero, significa tener dominio propio. Significa, queridos hermanos, un morador, se siente que está dentro, se significa dueño, se significa sueños, es un soñador. Se siente, hermano, que tiene un deber. De la palabra también Baal significa dueños de sí mismo, también significa un deber. Oh, queridos hermanos, a veces mi corazón se angustia al ver que los hombres, en lugar de acercarse a Dios, viven alejándose más de Dios. Viven alejándose cada día más sin propósitos. Viven alejándose cada día más. Hace poco, no tiene mucho, predicamos algo, hermano, donde la escritura dice que Job defiende, hermano, donde dijo: yo no pido que se pida, yo no estoy de acuerdo con ese discurso, dijo Job, de un discurso. Hermano, yo creo que algo que decíamos al otro día, a ver, hermano, ¿qué te gustaría que se escribiera, hermano, en
en el día de tu muerte. ¿Qué te gustaría que se escribiera en tu lápida? ¿Qué te gustaría que se escribiera de ti en ese día? Un hombre que temió a Dios, un hombre que buscó a Dios. Pensá que censurar las palabras y el discurso de un desesperado que son como el viento. Dice Job. Enséñame, yo callaré, hacedme entender, dice Job 6, 24 dice: líbrame de la mano del opresor y redime del poder de los violentos. Enséñame y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Hacedme entender cuán eficaces son las palabras rectas, pero que reprende la censura de vuestra. Pensáis censurar las palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento. Hombres desesperados. Hermanos, hombres, dice hermanos, que se desesperan. Hombres, hermanos, que no caminan de acuerdo a la voluntad divina. Hazme entender el mal, dile Señor, hazme entender lo mal que de mi vida. Hazme entender, queridos hermanos, la forma de ser, la forma de actuar, que si son correctas a tus propósitos. Señor, dile, hazme entender tus propósitos, tu voluntad en mi vida. Qué interesante es, queridos hermanos, vivir una vida de acuerdo a las voluntades de Dios. Dice su palabra que los baales de esta generación, de los dioses de esta generación malvada y torcida, dice que se sienten maestros de sí mismos. No necesita que nadie les enseñe. No les enseña, dice que son maestros de sí mismos. ¿Por qué dice que los maestros, dicen Romanos? Tú que te dices, te apoyas en la ley. Tú que te apoyas en la palabra. Tú que abres la palabra. Esta generación malvada que se apoya en la palabra. Esta generación que se apoya en la Biblia. Y dice, no es que la palabra dice, que la palabra dice, y la palabra dice. Sus lenguajes solamente para juzgar y condenar la vida de los demás. La Biblia no la agarran para leerla, para ponerla por obra, para enseñarse a sí mismo, sino que la agarran para juzgar la vida de los demás. Por eso nosotros tenemos que hablar, queridos hermanos, tenemos que hablar de obediencia, tenemos que hablar de temor, de lo que dice Dios de nosotros y no de la vida de los demás. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso dice, queridos hermanos, que en este tiempo la gente dice, hermano, tomará las escrituras, dice Romano, tú que eres maestro, que te apoyas en la ley. Dice que enseñas lo correcto, que enseñas lo que está bien. Por eso la escritura dice, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Dice que un Baal, hombres autosuficientes, hombres dueños de sí mismos, son los que hoy están preparando su tumba. Hombres confiados en lo que han aprendido. Lo que has aprendido no te va a salvar. Lo que has aprendido no te va a ayudar si realmente no lo pones por obra. Los Baales de esta generación, hermano, se sienten maestros de sí mismos. No necesita que nadie los enseñe. No necesita que nadie los disipule. Son dueños de sí mismos. Se creen poseedores del conocimiento. A ellos el sacrificio de Cristo no los compró. A ellos el sacrificio de Cristo no les importa. Son su propio Señor, porque la palabra, hermanos, también significa su propio capitán. También dueño significa capitán, significa dueño, significa Señor. Ellos son su propio Señor. Ellos son sus propios capitán. Ellos son sus propios dueños. Ellos se dejan dirigir. Ellos son los que pelean por sí mismos. Ellos son tener hermano, ser poseedor del dominio también significa dominio propio. Tienen la capacidad
de auto mantenerse firme en las buenas y en las malas. Para eso es el sacrificio de Cristo, nos los compró. Se cree dueño de todo lo que tiene. Baal significa dueño del hombre, dueño de la tierra, dueño de las posesiones, dueño de tus hijos, dueño de tu mente. Él se cree dueño, por eso él ofrece una libertad que no existe. También significa dueños de sueños. Hay gente que es dueño de sus propios sueños. A Dios no le pide confirmación, no pide oración, no pide si lo que está haciendo bien realmente viene de Dios o no. Hay quienes, queridos hermanos, dice que son sus sueños, hacen planes sin Dios. Cuando usted ve Romano 1:28, dice que por no tener en cuenta a Dios, no tomaron en cuenta a Dios en sus vidas. No buscaban la oración, no buscaban la confirmación. Dice que Dios los entregó una mente reprobada. Y luego cuando bajamos ese versículo, dice que ellos, su corazón no cambiaron. La Escritura dice que eran dignos de muerte. Estaban firmando su propia sentencia. Los hombres que no incluyen a Dios en sus planes. Los hombres, hermanos, que no incluyen a Dios en sus sueños, es todo lo que tengan que hacer. Los hombres, queridos hermanos, que se creen dueños de todo. Se creen dueños de sus esposas, de sus hijos. Aquí mando yo. ¿A qué? La mujer decir aquí mando yo y no Cristo. Se va a hacer lo que yo diga y no Cristo. Oh, bendito Dios. Qué tremendo. Se crean su propio Señor, su propia salvación. Eso están cavando su propia tumba. Les están preparando una morada en el Seol. La misma Escritura nos enseña, queridos hermanos, que los que decidieron caminar torcidamente, sin los planes de Dios, sin la voluntad divina, queridos hermanos, dice que a ellos no los pastoreaba Jesucristo, a ellos los pastoreaba la muerte. Por cuanto su corazón no tomaba en cuenta a Dios en todos sus caminos. Hermano, la obediencia es importante. La obediencia nos enseña a saber que estamos tomando en cuenta a nuestro Padre Celestial. Dice, el Salmo 49, versículo 13. Este su camino es locura. Es una locura. ¿Sabe por qué dice locura? Porque no entiende las cosas del Espíritu. ¿Sabes por qué dice locura? Allá en Romanos. Dice en Romanos 8:5. Dice 1 Corintios 2. Dice que son locura, creo que 16. Dice que no, para él son locura, las cosas del Espíritu son locura porque no las puede entender. Dice, este es su camino, es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Con todo su descendiente, con toda familia, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los retos se enseñarán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Por eso la Escritura dice, hermano, cuando usted ve, dicen desde el versículo 7, dice, son la gente que confía en las riquezas, que confía en lo material, que confía en la vida, en la vida terrena, que confía en sus propios bienes, en su propia sabiduría, su propia inteligencia. Confiaron en sí mismo. Por eso dice, ninguno de ellos podrá de alguna manera redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, no se logrará jamás. Hermano, dice que ellos condujeron a su propia familia, los condujeron al Seol. Los hicieron caminar, queridos hermanos, directamente hacia la muerte. Qué tremendo que haya una generación que no necesite a Dios. Qué tremendo que haya una generación que son sus propios dueños, que ponen sus propios planes. ¿Sabe usted, hermano, que incluir a Dios en los planes es serle obediente a Dios? Hacer lo que Él te pide como lo hicieron los hombres. Cuando habla de Esdras, dice que esos hombres se pusieron a trabajar en la casa de Dios. Ellos, hermano,
ellos servían al Señor y dice que Dios les multiplicaba todo. Cuando hermano dice que Dios puso un espíritu de Zorobabel, hermano, en la vida de aquellos hombres que entregaron sus vidas, hermano, dice que Dios lo prosperó. En el libro de Esdras, dicen Esdras 1, en el 1:4, y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde mora, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganado, además las ofrendas voluntarias de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas y de Benjamín, y los sacerdotes levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, las cuales está en Jerusalén. Y todos los que estaban alrededor les ayudaron con plata, oro, bienes y ganado, y cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Dice, hermano, y todo cuyo espíritu empezaron a edificar. Había despertado el Espíritu de Dios, había despertado el profundo deseo de servirle a Dios. ¿Sabe qué? Dice que el Espíritu despertó. La carne quiere dormir. La carne no quiere despertar. La carne le gusta soñar, le gusta hacer planes, le gusta tener dominio, le gusta descansar en sí mismo. No quiere tener responsabilidades, no quiere, hermano, hacer nada para el Señor porque está cansado. Pues una persona cansada espiritualmente lo que menos quiere hacer es dejar todo tirado. La persona cansada que quiere dormir, a la carne lo que pide, hermano, es el que se ocupa de la carne quiere dormir. El que se ocupa de la carne quiere dormir. Por eso es importante entender que dice que condujeron a su propia familia, los condujeron al Seol. Bendito Dios, nada más a veces en pensar, queridos hermanos, que hay hombres, hay mujeres, hay padres de familias que conducen a sus familias hacia la muerte. Un día van a morir, o un día todos vamos a morir. Lo importante es entender a dónde, que ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa, queridos hermanos, ¿dónde terminaron? ¿No se dieron cuenta que el Evangelio es tener la seguridad que nos vamos con Cristo, de que no vamos a ir a un lugar de tormento? Pero hay una generación malvada, una generación torcida, una generación perversa, que se sienten maestros de sí mismos, que se sienten dueños de sí mismos, que se sienten dueños de la vida, que se sienten sus propios dueños de su propia alma, dueños de su propia salvación, que piensan que pueden comprar a Dios con el dinero, que piensan comprar a Dios con los sentimientos. Es importante entender que hermano, que a ellos no les interesa el sacrificio de Cristo. Ellos no incluyen a Dios en sus vidas. Son su propia religión. Ellos crearon un Dios, por eso el Dios falso, ese Dios que mata, ese hermano es aquel que se amolda a los sentimientos, aquel que te comprende. Porque sentimiento es aquel que te comprende. Cuando agarramos un poquito, hermano, porque me gustaría un día hablar de ello. Cuando dice la palabra, hermano, de que ellos, de que el hombre, dice que perverso, o sea, y engañoso es el corazón, dice, es engañoso. Esta palabra engañoso significa torcido. Hermano, es algo que es perverso. Engañoso es el corazón, dice engañoso. Esta palabra engañoso viene de la palabra, queridos hermanos, viene de la palabra fraude, es un fraude, algo torcido. Algo torcido. Hay gente que quiere que Dios lo comprenda, aunque su corazón esté torcido. Hay gente que Dios lo comprenda, aunque tuerza las escrituras,
aunque acomoda las escrituras a su forma de ser. ¿Saben por qué piensan por qué el hombre es engañoso? Porque piensa que van a engañar a nuestro Padre Celestial a través de los sentimientos. Van a pedirle a nuestro Padre Celestial que los comprenda. Dios no comprende a un hombre que se siente dueño de sí mismo y no entrega su alma. Dios no comprende a un hombre que se siente su propio Señor, que se siente su propio capitán, que se siente su propio maestro, que se siente tener dominio de sí mismo, que es su propio compañero. No. De hecho, significa dueño, significa, queridos hermanos, significa Baal. Cavaron su propia tumba, arruinaron la propia, dice que condujeron a su familia. La muerte los pastoreaba a ellos y a su familia. Dice, en este camino de locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Todos se complacieron, todos estaban de acuerdo. Bendito Dios. Queridos hermanos, son dueños de sus propias decisiones. Hay que enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a la familia que siempre pidan la confirmación de Dios, que le oren a Dios, hermanos, que pidan consejo, que pidan consejos a nuestro Padre Celestial. Con la vida no se juega, con la vida no se juega. Por eso dice, hermanos, que ellos buscaron, hermano, dice que la muerte los pastorearon, fueron conducidos al Seol. Su morada, dice, su morada era, hermano, su morada era el Seol. Son como, dice que es una locura su vida, es una locura. Una vida sin el Espíritu, un pensamiento equivocado. Hermano, dices, sin cordura. Significa en un mal sentido. Significa, hermano, insensatez. Significa, dice que no confianza, pero aquí lo contrario es no tener confianza. Una bobería, sin esperanza. O sea, no, ellos no dependen de Dios. Ellos no dependen. Significa una falsa confianza. Significa una necedad, una falsa confianza. Eso significa, queridos hermanos, dicen su camino es locura. Una falsa confianza, eso significa locura. Una falsa confianza, una falsa necesidad, una falsa necesidad, una falsa esperanza. Eso significa la palabra locura. No confiaron en Él, no esperaron en Él. No, queridos hermanos. Una falsa confianza. Una falsa, queridos hermanos, una falsa sabiduría, una falsa esperanza, una falsa creer. Como son su propia religión, crearon su propio Dios, un Dios que los comprenda, que les haga sentir, hermano, que la forma correcta es su forma de ser. Buscaron un Dios, se crearon un Dios que les diera la razón, que los comprendiera. Preséntate delante de Dios y dile: Padre, he dejado de asistir a los cultos porque mi marido no quiere ir a la iglesia, porque mi esposa no quiere ir a la iglesia, y porque me voy a ganar a mi esposo, me voy a ganar a mi esposa, me voy a ganar a mis hijos, y por eso yo no voy a ir a la iglesia. Me voy a ganar a mis hermanos, por eso yo no voy a ir. Es que tú me entiendes, Señor, que yo tengo mucho trabajo. Tú me comprendes. Tú me entiendes que no tengo tiempo para ti. No tengo tiempo para servirte, Señor. No tengo tiempo para buscarte. Estoy muy cansado, Señor. Y digo: oh, sí, hijo, sí, hija. Yo te entiendo.
Yo te entiendo que tú no busques mi presencia. Yo te entiendo que tú no busques, vayas a los cultos, porque tienes muchos problemas. Cuando se te acaben tus problemas, cuando se te acaben tu necesidad, cuando se te acaben todas tus preocupaciones, tus afanes, regresas a la iglesia. Búscame cuando estés lleno de paz, cuando estés lleno de seguridad, cuando estés llenas de confianza, cuando estés lleno de esperanza, cuando estés limpio, cuando estés sin pecado, cuando todo esté recto, cuando todo esté bien. Búscame, hijo, búscame, hija. Dice que hay alguien que espera que un Dios, que el Dios verdadero les hable así. Así esperan. Pero se les apareció un falso Cristo. Aún la muerte se disfraza de Cristo. Aún la muerte, la vida en la muerte reina en el corazón de mucha creyente. Hermano, la religión es un espíritu de muerte. Hijo, cuando tú estés bien, cuando todo no tengas ningún problema, tus pecados se hayan limpiado, tu vida esté limpia, cuando tu conciencia esté completamente limpia, cuando sientes que ya tú te perdonaste tus pecados, cuando sientes que tú ya eres santo, cuando sientes tú que estás limpio de todo, regresa a casa. Oh, hermano, ellos buscan un Dios de amor lleno de sentimientos y emociones, que les tolere y les permite todo lo que quieran. Un Dios que piense en ellos, que se compadezca de ellos. Dios se compadece de un hombre pecador, de un hombre que está afuera, pero porque esas ovejas, porque ese hombre pecador está buscándolo a Él. La gente espera que mi Señor Jesús se rinda a los pies de la gente y los comprenda y le diga: te comprendo, tienes razón. Por eso la palabra Seol significa lugar equivocado. Ellos no se ocuparon de la vida de Cristo, sino se ocuparon de la muerte. Dice que se ocuparon, queridos hermanos, de su propio funeral. Se ocuparon de cavar sus propias tumbas. ¿Sabe por qué? Porque eran los descendientes de Caín. ¿Y por qué Judas terminó ahorcándose solo? Porque el que busca pecado, apartarse de Dios, el que busca vivir una vida sola sin Cristo, se ahorca solo. Su propia muerte busca. No es lo mismo morir por los demás, sino buscar su propia tumba. Porque su pastor es la muerte. La muerte los pastoreará y va a enseñorear sobre ellos, va a reinar. Por eso la Escritura dice que la muerte vino y reinó la muerte sobre el hombre pecador, sobre el hombre, hermano, que rechaza a Jesucristo como su Salvador. La muerte, el espíritu de la muerte reposa en ellos, los controla de tal manera que los hace ser, hermano, dueños de sí mismos. Hermano, los hace, hermano, amadores de sí mismos. Los hace, hermano, que comprendan. Dice Romanos 6:12. Dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que obedezcáis a su concupiscencia. Ahí en 1 Corintios, dice: ni tampoco presente vuestros miembros para el pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Presenta tu vida para el servicio a Dios, hermano. Deja que el Espíritu de Dios te use, deja que el Espíritu de Dios te limpie, preséntate. Pero luego dice 1 Corintios 15, porque es preciso, dice, porque es preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque el postrero enemigo dice, el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Es la muerte.
que ya no reine la muerte, que ya no reine en nuestro corazón, que ya no tome control, que ya no nos domine. Queridos hermanos, ¿por qué razón? Porque Dios quiere, queridos hermanos, dice que no reine el pecado, no reine el pecado en nuestra vida, que no reine la muerte en nuestra vida, que no reine. Porque dice que hay quienes están ocupados, hay quienes la misma muerte se disfrazó. La religión mata, el pecado mata, la carne mata. La idolatría mata. Dice que se ocuparon, esta palabra se ocuparon viene de la palabra fronema en el griego, que significa, hermano, tener un sentimiento o opinión. La opinión, las opiniones, los sentimientos y la ideología matan. Significa estar dispuesto mentalmente. También significa, hermano, interesarse en uno mismo. Y dice, y entre paréntesis pone, y no en la obediencia. Su mayor preocupación no es la obediencia, no es la ocupación en Dios, es interesarse en sí mismo. También significa tener un mismo sentir. También significa sentir la misma cosa. Significa también, hermano, solícito poner la mirada. Es importante entender que, hermano, que hay gente se va a ocupar de la muerte. Cuando el hombre empieza a preocuparse por sí mismo, le interesa más su vida que la vida de Cristo. Se está ocupando de la muerte. Dice que se guía por un sentimiento porque piensa que Dios lo va a comprender. Piensa que Dios, hermano, le va a decir: hijo, hija, me da gusto que tú pongas los ojos en el mundo, en la televisión, que estés ocupado en el trabajo, que no tengas tiempo para mí. Me da gusto de que tú ames más a tu familia que a mí. Me da gusto, hijo, hija, que tú faltes a los cultos, que no busques la oración, que no seas obediente a la palabra. La gente piensa que Dios los va a comprender. Esperan que de la boca del Señor salga: te comprendo. No importa si tuerce las Escrituras, no importa si viola las Escrituras, no importa si va en contra del Espíritu. A ellos les importa. Por eso usted ve en 2 Timoteo 3, versículo 1, que la primera característica de los tiempos peligrosos para la fe, y lo pone en el número 1, serán hombres amadores de sí mismos, que solamente les interesa su propia vida, que solamente les interesa, dice que se ocuparon, se inclinaron al sentimiento. Por eso la palabra corazón, dice que perverso y engañoso es el corazón. El engañoso, eso significa que el corazón está torcido, está desviado. Significa, hermano, dice que significa, hermano, tener un corazón engañoso, manchado, fraudulento. Todavía el corazón del hombre es fraudulento, es un fraude. Promete y no cumple. Le dice que lo ama, pero no lo busca. Le dice que va a cambiar, pero no lo hace. Le dice: Señor, te voy a servir, pero solamente en su pensamiento, porque dice que solamente está en su pensamiento. ¿Y qué dice, hermano? ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre se ocupa de sí mismo? Lo que dice en el Salmo 49 es que la muerte los pastoreaba, lo estabas pastoreando, su camino era el Seol. Y cuando leemos Romanos 8:5, dice que se ocuparon de la muerte, estaban ocupados cavando su propia tumba. Bendito Dios. Por eso, hermano, recapacita, reflexiona un poquito sobre tu vida. ¿En dónde estás pasando más tiempo?
No vayas a acabar tu tumba. No vayas a hacer cosa que se acabe el tiempo de vida. No necesita Dios y ya tú no le interesas. ¿Para qué te tiene aquí en esta vida? ¿Sabe que para qué Dios permite que los hombres vivan tiempo? Es para que se arrepientan. No es porque te dedicas a cuidar tu cuerpo, ni porque hagas ejercicio, sino porque Dios nos está dando tiempo para arrepentirnos. Y el día que empecemos a hacer las cosas bien, estamos listos para irnos. No te estás quedando porque eres cristiano. No importa qué edad tengas. Es importante entender que el mensaje de salvación del alma no es interpretación personal. O sea que no depende de tus opiniones, no depende de tus sentimientos, no depende de tus emociones, no depende de cuántas opiniones según tengas la verdad la tiene el Señor. No importa cuánto pienses tú de lo bueno y digas palabras bonitas de Dios, te voy a decir por qué. Porque nuestro Dios no recibe consejo de nadie. A Dios no te pregunta a ti ni me pregunta a mí qué opinamos sobre la salvación, qué opinamos sobre nuestra vida. Si tú le preguntaras a Dios qué opina de tu forma de búsqueda, qué opina en que vivas lejos, en que vas solamente un día al culto, en que solamente, no sé si usted ora, no sé si usted busca la palabra, no sé si usted se arrepienta de lo malo, no sé, hermano, qué es lo que hace. Pregúntale si la vida desordenada, o pregúntale si tu vida va de acuerdo a la voluntad divina. Pregúntale si le estás agradando, si estás haciendo lo correcto. Pero no puedes vivir tu vida en tu propia opinión, porque eso es carne. Se están ocupando de su propia opinión, de su propio sentimiento. Todo el tiempo están quejándose, pensando de que Dios los va a comprender. ¿Sabe qué es lo que pasó? Cuando ellos edificaron el becerro de oro, le pidieron a Aarón que les edificara un becerro de oro, porque ellos ya no querían la palabra. Se quejaron de Moisés. Por eso cuando hay buena palabra, todo el tiempo viven quejándose del ministro. Buscan un ministro, buscan un pastor que les dé de acuerdo a sus sentimientos, que les dé por su lado, que los comprenda, porque piensan que Dios es bueno en el sentido que es permisivo. Dios no les pregunta ni nos va a pedir opinión de lo que pensamos de Él. Las personas están hoy endiosadas, se sienten divinas, tienen una actitud arrogante, altiva, se envanecen. ¿Sabe que esa palabra endiosadas, como lo que dicen aquí, que esa palabra se ocuparon de sus sentimientos, se ocuparon de su creencia? Hay gente que dice, no, Dios está conmigo. No, yo le oro a mi Dios, yo oro y leo y Dios está conmigo. Yo sé que Dios, todo lo que, gracias a Dios, todo el tiempo están así. Pero le tienen que preguntar a su pastor. Así como la conciencia del hombre es la mujer, hermano, y la mujer del hombre, hermano, los que pueden testificar realmente son el esposo, es la esposa, son los hijos. Los que pueden realmente testificar en una iglesia de las ovejas es el pastor. Un hombre puede decir, yo amo a Dios, y el pastor va a decir, oye, este hombre no ama a Dios. ¿Desde cuándo no viene a la iglesia? Dejó de servir a Dios. No viene a las reuniones de oraciones. Este hombre no participa en nada. Así como entra, así que se sale. Por eso dice que los pastores darán cuenta por las almas. O sea que ellos son los que van a decir, esta oveja sirvió, esta oveja hizo lo que se le pidió, el Señor le pidió, esta oveja hizo lo correcto, esta oveja era entregada. Pero también los pastores van a decir, esta oveja no hizo nada, era un cabrito, nunca obedecía, se desatendió de todo. Por eso es importante que te sujetes a tu pastor, porque le van a preguntar el día por tu vida. Si eres una persona entregada, una persona obediente, una persona que amabas al Señor,
Pero una persona que asiste a un culto no es una persona obediente, es una persona religiosa. Dios no le va a preguntar al hombre qué es lo que opinamos de él. Una persona endiosada, una persona, hermano, que dice acá, una persona que se ocupó de la carne, es una persona que se siente divina. Tiene una actitud arrogante, tiene una actitud altiva. Dice que se envanece, se considera espiritual, que hace las cosas del espíritu. Por eso 1 Timoteo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras en las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas de necios corruptos de entendimiento y privados de la libertad, que te toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ellos piensan que el evangelio es prosperar, piensan que el evangelio es tener negocios, piensan que el evangelio es tener dinero, piensan que el evangelio, hermano, es acumular riquezas, es acumular bienes, es estar todos los días afanado, es estar buscando lo material. Ellos están ocupados en la muerte. Cada día le están matando su alma. Cada día están matando su fe. Una persona que se alejó de Dios, una persona que se apartó de Dios, una persona que dejó tirado todo, está matando su fe. Empezó a pastorearlo. La muerte está cavando su propia tumba. Si las palabras que Cristo nos dio son vida, tus palabras, mis opiniones, mis sentimientos, mis argumentos, mis ideas, ¿qué son? Si la palabra de Cristo es la que da vida, ¿qué es mi palabra entonces? ¿Cuáles son mis opiniones? La forma de pensar en las cosas de Dios, ¿qué es? ¿Qué produce mi palabra? Produce muerte. Porque solo la palabra de Dios produce vida. Pero toda opinión, es que yo busco a Dios con todo, y Dios sabe. Hermano, si tú no estás buscando a Dios, realmente no se busca a Dios, hermano, lejos de Dios, apartado de Dios. No se sirve a Dios, hermano, se sirve en su casa por amor a las almas. Dice que se está conduciendo, apártate de los tales que piensan que esto es ganancia. Si alguno no enseña obediencia a Dios, el temor a Dios, lo correcto a servirle, ganar las almas, conforme a lo escrito está, dice que nada sabe. Y delira, porque es un hombre corrupto, delira, hermano. Por eso es importante que entendamos que nuestra vida tenemos que desechar nosotros, hermano, la mentira. Dice que delira. Una persona que delira, hermano, dice que es una persona, dice que significa estar enfermo, significa hablar constantemente, no para de hablar en opiniones, en ideas. Es un arrogante, es un altivo, carece de salud, dice, significa enfermo, significa, dice, está tremendo, dice cualquier dolencia de mente. Oh, queridos hermanos, estar enfermo, y un enfermo, o sea, hermano, lo que va directamente es hacia la muerte. Delirar, estar enfermo de muerte. Hay gente que ya están heridos de muerte. ¿Cómo es que es estar heridos de muerte? Queridos hermanos, estar heridos de muerte significa apartarse y creerse espiritual, de creerse que anda uno en el espíritu, cuando en realidad no lo es. Todo aquel que se aparte y se aleje y ya no dejan de buscar a Dios, hermano, eso es estar muriendo espiritualmente. Ya no busca, dejó de servir a Dios, ya no tiene compromisos.
Deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo no puedo vivir sin Cristo. La Escritura nos enseña que el que se ocupa de la carne, dice que la carne solo quiere dormir. La carne sabe qué es lo que quiere. La carne lo que quiere es la muerte. La palabra dormir significa muerte. Dormir significa estar muerto. Solo quiere morirse sin Cristo. Pero la palabra espíritu, hermano, dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Y paz es vida, es paz. El ocuparse, sí, entonces sí, ocuparse de la carne es muerte, es solamente el pensamiento. Porque el pensamiento tiene que ver con ideas, con lógicas, con razonamientos, con argumentos, con vanas palabras. El tener ideas propias, sentimientos propios, emociones propias. Idealizarse, que todo es ser espiritual, es pensar en Dios. No. Ser espiritual es conducirse conforme a la palabra. Pero si las cosas del Espíritu, el que anda en el Espíritu, el que le está dando vida a su vida, es el ocuparse de su vida, le entrega su alma. Dice que ya no es dueño de sí, Cristo es el dueño de nuestra alma. Ponemos en manos de nuestro Señor nuestra voluntad, para que no se haga la nuestra, sino que se haga la de Él. El que está ocupado en la carne, o sea, que está ocupado en sí mismo, lo que menos piensa es buscar en las cosas espirituales. No busca las cosas espirituales. Las cosas espirituales es el ayuno, la oración, la palabra, la armonía, la unidad, el congregarse, el servir al Señor, el llevar el mensaje de salvación, el dejarse usar por el Espíritu Santo. Hermano, el caminar conforme dando el ejemplo y el testimonio. Dice que aquí a su propia familia los llevaron al Seol, los pastoreaba la muerte. Bendito Dios, hermano, recapacita. Mucha gente está ocupado en la carne. Buscan su propio bienestar, su propia tranquilidad. Y no saben que en Cristo Él es nuestro reposo, Él es nuestra paz. Él es nuestra esperanza. No tenemos una falsa confianza. El que está en la carne ocupado es una falsa confianza, una falsa esperanza, una falsa fe. Si tú te alejaste de Dios, no sirves a Dios, hermano, no quieres llegar a los cultos. Tu confianza que tienes en Dios es falso. Eso dice la palabra, engañoso. Tu corazón te está engañando. Dice que, hermano, ya no tiene. Dice Jesús dijo algo. Las palabras que les he hablado son espíritu, son vida. Pero acá dice que el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Y Jesús dijo, Juan 6:63, 6:64, el espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu, son vida. ¿Por qué la gente no busca al Señor? O ha dejado de buscar al Señor. Porque piensan que la vida, ya soy salvo, ya no tengo nada que buscar a Dios. Y tengo paz. Me siento bien con Dios. No tengo pecado, no le hago mal a nadie. ¿Sabe que así actúa un Dios? Soy salvo, 100% salvo. Dios está conmigo porque no tengo pecado. Estoy haciendo las cosas bien. Pero eso no dice la Escritura. La Escritura no dice que tengas paz. Para poder ser salvo, queridos hermanos, lo que Dios está diciendo, que el ocuparse del pensamiento, de sus propias ideas que contradicen los propósitos divinos, es andar en la carne y no en la palabra y no en el Espíritu. Para poder ser salvo se necesita tener el Espíritu. Son Espíritu, son vida, digo, las palabras son vida y son paz. Es ocuparse, queridos hermanos, de nacer de nuevo.
El que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pues el Evangelio es obediencia, el Evangelio es temor. ¿Sabe qué? Nosotros podemos hoy decir algo. Somos salvos, somos hijos de Dios, tengo la tranquilidad. Pero todavía falta una etapa importante. ¿Sabe usted que la etapa importante dijeron aquellos hombres, Señor, Señor, ábrenos? Y el Señor les declaró, no los conozco. ¿Sabe que todavía falta abrir una puerta? ¿Sabe que todavía hay que tocar una puerta antes de entrar al reino de Dios y decir, Señor, ábrenos? Y Él diga, no te conozco a ti, hacedor de maldad. No te conozco a ti, te ocupaste en ti mismo, me dejaste abandonado, me dejaste tirado. Rechazaste mi autoridad, rechazaste mi señorío, rechazaste que yo te enseñara. Tú eras dueño de tú eras tu propio maestro, tú eras tu propio Señor, tú eres tus propios sueños, tú eras tus propios planes, tú eres tu dominio propio. Tú no dejaste que yo gobernara tu vida, tú no dejaste que yo te guiara, tú no dejaste que yo te enseñara, tú no dejaste que yo hiciera cosas maravillas, creías que eras tú. Hermano, no entregaron su vida porque se entregaron a la muerte. Imagínense decir yo soy espiritual y no acepta uno las enseñanzas. Imagínate decir yo soy espiritual pero no hablo conforme a la obediencia. Primera de Corintios 2:12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino Él dice que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Todo aquel que es conducido a la muerte, para él es locura. Pero dice, soy espiritual, soy de Cristo, pero no recibo su enseñanza. No dejo que nadie me enseñe porque yo soy mis propias enseñanzas. Yo no necesito ir a una iglesia. Yo no necesito ir al culto. Yo no necesito servir a Dios. Yo voy ahí cuando yo pueda. Esas son tus ideas, porque no lo dice la Escritura. Ni tampoco esperes que Dios se compadezca de ti y te dé la razón, porque estás ocupado en la carne. Estás ocupado cavando tu propia tumba. Estás ocupado poniéndote la soga al cuello. Porque los Judas que tienen otra opinión, los Judas que tienen otra idea, que tienen otra enseñanza, que tienen otra forma de buscar a Dios, solo se ponen la soga al cuello. Solo Judas compró con ese dinero que se hizo. El rico, con ese dinero que ganó, solo pudo comprar su tumba. Solo pudo comprar un terreno donde fue enterrado. Mucha gente dice, el Espíritu de Dios me guía, pero anda en la mentira. Andan con un espíritu de esclavitud. Romanos 8:13. Hay gente que dice, yo soy hijo de Dios, pero ama al mundo. No busca a Dios, vive alejado y apartado del Señor. Están ocupados en su mente. Dice que se ocuparon, buscar su propio interés. Esta palabra ocuparon significa buscar su propio interés. Significa, dice que de las Escrituras ya no hablan. Ocuparon, dice, tener una mente controlada, vivir en armonía, tener los mismos sentimientos significa ocuparon. Siguen igual, sin que Cristo les apasione, sin que el amor a la palabra los apasione. El que se ocupa de su vida diaria y no tiene tiempo para las cosas espirituales, ¿en qué está ocupado? Está ocupado en la muerte. Ya no tiene tiempo para Dios. Ahora vive de los criterios. Ahora vive de su ideología diciendo, soy espiritual.
Aquel hombre que estaba ocupado solamente en su trabajo, aquel rico, el Señor le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él dijo: no, tengo muchas cosas que hacer. Se entristeció. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. No tenía tiempo para Dios. ¿Por qué Dios no lo dejó vivir, que disfrutara de ese dinero? ¿Para qué lo quiere Dios en esta tierra si ya no se iba a arrepentir? ¿Para qué lo quiere Dios en esta tierra si ya no iba a cambiar? Usted ve a Ananías y Zafira que le mintieron al Espíritu Santo. Cayeron muertos. En Hechos 5, versículo 3. Cayeron muertos. ¿Para qué quiere Dios a una persona que todo el tiempo vive mintiéndole, vendiendo excusa, pretexto y justificación? Pues mejor los mató. No se arrepintieron. No se arrepintió aquel rico, porque dijo: yo no voy a cambiar, yo voy a disfrutar la vida. ¡Bum! Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo. Quisieran vivir viviendo de la base de mentira. Por amar la mentira los mataron. Timoteo dice en 1 Timoteo 4, versículo 15: ocúpate de estas cosas. Ten cuidado de ti mismo. Ocúpate, dice, ocúpate de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza. Ocúpate de la gracia, del don que Dios te dio. Ocúpate, queridos hermanos, de tu conducta, del amor, de la fe, de la pureza, de la palabra. Ocúpate del Espíritu de Dios. Ocúpate de poner por obra su palabra. A estos, tanto a Judas, a Ananías, usted sabe que Saúl profesaba, defendía que era un hombre que amaba la palabra, un hombre, hermano, que decía que cumplía con la palabra, que le obedecía. Y un espíritu de muerto ya estaba él hablándole. Tenía contactos con la muerte, tenía contactos con la gente con espíritus de muertos. Su conexión estaba en el Seol. Bendito nuestro Padre Celestial. No pienses que tus ideas, tus lógicas, tus pensamientos, tus sentimientos, Dios te va a comprender si tú te apartas de Dios, si tú te alejas de Dios, si tú abandonas tu servicio, si tú abandonas todas las cosas de Dios. Piensas que Dios te va a comprender. No, estás decidiendo tomando un camino, hermano, un camino donde vas camino hacia la muerte, donde bastas el dinero, bastas al mundo, vas a los afanes. Nadie va a ser salvo por tener buenos sentimientos, nadie va a ser salvo por tener ideologías y pensamientos, nada. Las acciones, la fe sin obras es muerta. No pienses en tu corazón, queridos hermanos, de que tú eres tu propio maestro, tú eres tu propio Señor, tú eres tu propio Salvador, tú eres aquel que te da vida. No lo pienses. Cuando una persona piensa así, hermano, está muriendo, la carne lo está matando. Poco a poco, el que deja de hacer las cosas para Dios, el que deja de servirle a Dios, el que ya no tiene tiempo para Dios, está muriendo espiritualmente. Su camino va hacia el Seol. El hermano ya no practica la vida, sino ahora practica lo que son las cosas de la muerte. Por eso es tiempo de volver. Es tiempo de reconciliarse con el Señor. Es tiempo de pedirle perdón. Es tiempo, hermano, que te des cuenta que tus sentimientos te pueden estar engañando. Tus ideas, tus ilógicas, que no se apegan a la verdad de Dios, te pueden estar engañando. Tienes ideas equivocadas, tienes pensamientos equivocados, tienes razonamientos equivocados. No te ocupes de tus sentimientos, no te dejes guiar por los sentimientos, déjate guiar por la palabra de Dios, que te lleva a la vida. Pero si las palabras de Cristo que están escritas dan vida y paz, ¿qué da tu palabra? ¿Qué da la palabra del hombre? ¿Qué es la forma de pensar que no se apega a la palabra? Que provoca muerte. Si las palabras del Señor son vida y paz, ¿qué provoca tu propia palabra? Muerte. Y no paz, sino dolor y aflicción. Así que déjate guiar por el Señor.
Queridos hermanos, arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo, reconcíliate, haz las cosas bien, porque la carne no salva. No pienses que tus ideas te van a salvar, sino la vida de Cristo. Ocúpate en el Espíritu de Dios que da vida a todo aquel que esté muerto. Ven a los pies de Cristo, reconcíliate. Hermano, pídele opinión a Dios, pídele consejo a Dios, que Él te guíe. Dile: Señor, muéstrame qué tengo que hacer, pero nunca me aparte yo de tu presencia. El Espíritu de Dios nos hace amar su presencia, nunca nos hace alejarnos y apartarnos de Él. La carne busca un pretexto, que Dios le dé la razón para que se aparte y se aleje y deje de servirle a Dios. Dios no te va a entender, hermano, no te va a entender. Créame que no te va a entender si vives violando, en desacuerdo en la voluntad divina. Si estás haciendo lo contrario, no te entiende. Dios no es hombre. Dios se guía por su palabra, lo que sabe que es mejor para nuestra vida. Regresa a casa. Si eres una oveja, los pastores van a dar cuenta por tu vida. Ellos dirán: esta oveja es obediente, esta oveja hace lo correcto, está practicando la vida, está ocupado en la vida, no en la muerte. En la muerte es ocuparte en ti mismo. Y te ocupas en ti mismo, eso es la muerte. Que ya no reine la muerte en tu corazón, sino deja que Cristo reine en tu vida. Ven a Cristo, hermano. Vuelve a casa. Haz las cosas bien. Ordena tu vida. Hoy es un día precioso para entregar tu vida al Señor. Decirle: Padre, vuelvo a casa. Una vida en el Espíritu es no querer vivir sin Él. Una vida en la carne, ya no quiero estar sin Él. Ya no quiero estar junto a Él. Que no te engañe el mundo, que no te engañen las cosas materiales, que no te engañe el dinero. Que es mejor estar sin Él que con Él. El que no se ocupa de la vida de Cristo se ocupa de su muerte. No cabes tu propia tumba. Que ese dinero no se use, hermano, para enterrarte, sino se use para bendecir la vida de los demás. Que Dios te dé la sabiduría, el temor a Dios, y hagas lo correcto. Que Dios quiere salvarte, quiere darte vida en Cristo. Dice que Dios no quiere la muerte del impío ni del pecador. Dios quiere que tenga la vida de Cristo. Vuelve a casa. Dios le bendiga, hermano. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Reflexiona que lo mejor es estar con Cristo. Ayúdanos a compartir. Dale like a la página. Dile a los hermanos, dile a cualquier persona que veas: no practiques la muerte. No te ocupes de la muerte. Ocúpate que Cristo quiere salvarte, quiere levantarte, quiere ayudarte. Sujétate. Ve a la iglesia, sujétate a tu pastor, deja que te enseñen, deja que te guíen, deja que te discipule, que lo que tienes que hacer en el Señor, practica la vida. Muchas gracias por su tiempo. Solo Cristo tiene la vida. Él es la vida para salvación de tu propia alma. Que Dios te guarde, que Dios te ayude, y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermano.